Bienvenidos a estas conversaciones geocientíficas, una nueva actividad que hemos desarrollado desde el Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología de la Universidad Nacional en colaboración con diferentes geocientíficos, no solamente de Colombia, sino de diferentes países del mundo. Para esta ocasión, en estas conversaciones geocientíficas, tenemos dos invitados del Servicio Geológico Colombiano, quienes trabajan en el grupo de vulcanología, desarrollando diferentes proyectos en esta temática. Y precisamente hemos querido organizar este conversatorio de los 40 años de la erupción del Monte Santa Elena. El día de ayer se cumplían exactamente 40 años de ese evento eruptivo que marcó un antes y un después en el estudio de la vulcanología, y para eso hemos contactado a Silvia Castilla y al doctor Bernardo Pulgarín para que conversemos de este tema tan interesante. Daremos un contexto histórico primero y después ya entraremos en detalle en ver en qué consistió efectivamente este evento eruptivo y la importancia que tiene para la vulcanología moderna. Así que agradecemos a todos ustedes que nos estén acompañando. Estamos en las diferentes plataformas, en Facebook Live, estamos también por YouTube, así que acompáñenos, estaremos desarrollando toda esta temática a lo largo de estos 30, 40 minutos que tiene la sesión de conversaciones geocientíficas. Así que, pues, sin más preámbulos, vamos a conversar con Silvia Castilla y con el doctor Bernardo Pulgarín. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Ahí ya tenemos a Silvia, ya tenemos también a Bernardo. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros en estas conversaciones geocientíficas. Así que, pues, comencemos con Bernardo. Bernardo, ¿podrías presentarte, por favor? ¿Aló? Aló, ahí te escuchamos muy bien. Es correcto, como parece. ¿Aló? Ya, ahí te escuchamos mejor. Bueno, buenas tardes. Me disculpan, he tenido... Tenemos retorno, tenemos un poco de retorno. Sí. Aló, Bernardo, ahí creo que te escuchamos ya bien. No sé si de pronto tienes abiertas dos pantallas, dos ventanas, o es mejor que utilices audífonos en ese caso. ¿Listo? Entonces, si quieren, más bien comenzamos con Silvia, para que te presentes, por favor. Cuéntanos qué haces en el Servicio Geológico Colombiano en el grupo de vulcanología. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación, pues, para conmemorar los 40 años de la erupción del Monte Santa Elena. Bueno, mi nombre es Silvia Castilla, yo soy geóloga de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá. Me gradué hace 3 años, en el 2017, y mi tesis de pregrado estuvo enfocado en una de las erupciones vulcanianas del volcán Azufral. Después de graduarme entré al Servicio Geológico Colombiano, el grupo de Geología de Volcanes, donde Bernardo es coordinador. Somos 10 geólogos, estamos trabajando en este momento en 2 proyectos. Uno de esos proyectos es el estándar de cartografía para mapas geológicos de volcanes colombianos, que ya estamos prontos a liberar, que incluso hemos estado compartiendo en el marco de estas iniciativas que pues, han tenido ustedes, también la profesora Clemencia en Cuarentena con Geociencias. Y el otro proyecto en el que hemos estado trabajando los últimos 3 años es en el mapa geológico del volcán Galeras. También ya estamos muy próximos a terminar, esperamos que ya el otro año, por ahí en abril, podamos entregar ese producto. Y bueno, pues hasta el momento esa ha sido mi corta historia en la vulcanología, que me sigo preparando y pues para llegar a algún momento a ser una vulcanóloga con todo lo que requiere esa palabra, ¿no? Ah, bueno, muy bien, Silvia, perfecto, es un muy buen comienzo, así que pues bienvenida. Entonces, ahora sí, yo creo que ya tenemos a Bernardo. Sí, pero perfecto. parece que... ¿Sí se está viendo la imagen o no? No, la imagen no se está viendo, pero sí te escuchamos mucho mejor. Ah, ok. Perfecto. Entonces, si quieres, Bernardo, por favor, preséntate y coméntanos en qué estás trabajando actualmente en el Servicio Geológico Colombiano. Buenas tardes.
Bueno, yo llevo en el servicio geológico más o menos unos 30 y va a cumplir 33 años. Y he estado dedicado al estudio de los volcanes, más que todo en la parte de geología volcánica y algunas veces apoyando la parte de amenaza volcánica también. A lo largo de todos los años he tenido pues mucho contacto con varios de los profesionales en la geología volcánica que laboran hoy en día en varias universidades del país y en otras áreas también. Perfecto. Bueno, y últimamente, pues en los últimos años he estado, digamos, liderando el grupo de geología de volcanes. Ok, listo, fabuloso, muy bien, Bernardo, pues mil gracias por acompañarnos. Es realmente un placer tenerlos acá como invitados, de tal manera que pues vamos a comenzar a hablar precisamente sobre este evento de la erupción del Monte Santa Elena. Se cumplen 40 años de este evento eruptivo, un evento muy bien registrado, así que vamos a comenzar con esta conversación, que es más como una conversación informal al respecto, ¿verdad? En donde vamos a estar dando algunos datos de relevancia sobre esta erupción. Y con esto vamos a mostrar aquí un video, ¿verdad? Que fue tomado, esto fue realizado el 29 de abril, días antes de entrar en erupción el volcán. Se estaba haciendo un monitoreo permanente, así que vamos a ver, es un video de la época, entonces ya verán la calidad del video de este evento. Entonces aquí comenzamos. Realizado por el Servicio Geológico de Estados Unidos, abril 28 del año 80. Entonces, se estaba realizando el monitoreo del volcán, se ha presentado ya algún tipo de actividad, emisión de gases, algunos sismos, que ya tanto Bernardo como Silvia nos van a comentar la importancia de estar haciendo un permanente monitoreo de los volcanes, en diferentes aspectos. Y se había empezado también a observar como un chichón, una especie de inflamación que sufrió el edificio volcánico, se comenzó a deformar la estructura, y esto trajo precisamente que los científicos, los vulcanólogos se preocuparan, ¿verdad?, por estudiar en más detalle al volcán Santa Elena en esos días precursores a la erupción. Entonces ahí se observa el volcán, es un video, si bien es un video que va corriendo rápido en el tiempo. Ahí se ve la emisión inclusive de gas y de columna de vapor de agua. Y ahí está uno de los científicos que estuvo al frente de ese monitoreo. Muy bien, sigamos. Entonces, no sé si quieres, Bernardo o Silvia, coméntenos. Vean, esta fotografía muestra aquí el volcán antes de la erupción, un paisaje fabuloso, ¿verdad? En el estado de Washington, al noroccidente de Estados Unidos. Se ve inclusive la canoa ahí en el lago, un paisaje de ensueño. Entonces, no sé, ¿quién quiere comenzar contándonos algo al respecto antes del evento eruptivo? Bueno, me ubico un momentico para la fotografía, entonces, que es desde la foto como que es tomada desde el lago Spirit, que Okay. es un lago profundo, muy bonito, que era, y todavía lo es hoy en día, muy turístico, así como la zona misma, que primero era llena de bosques, unos bosques muy bonitos de árboles con troncos por ahí de 2, 3 metros de diámetro y muy altos. Y la gente iba a acampar y había pues mucha industria maderera en la zona. Y más adelante vamos a comentar qué pasó también con este lago. Entonces es una vista muy bonita desde el lago y la forma cónica casi perfecta al fondo de lo que era el Santa Elena antes de 1980. Correcto. Vale la pena resaltar aquí también de la imagen que es un volcán cubierto por nieve, ¿no? Es un volcán nevado. Sí, correcto. Una cobertura glaciar que luego comentaremos. Pues en la erupción se perdió mucha parte de ese glaciar, pero después se volvió a recuperar. Incluso me comentaba alguno de los geólogos del Servicio Geológico de los Estados Unidos que es de los pocos casos donde han visto como recuperarse tan pronto una cobertura glaciar grande.
Ah, buen dato, interesante. Sí. Silvia, ¿tú has visto volcanes parecidos en otras partes del mundo? Nevados, pues he ido al Nevado del Ruiz, que Ajá. hace así nevado, y de resto no más, nevados no más. Porque saben a mí esta fotografía así, digamos, quitando el lago, solamente viendo el volcán, es muy parecido, Al pues Tolima. guardando las proporciones al Fujiyama, ¿no? Al Fuji, al Ah, monte Fuji también. en Japón. Correcto, es que a ese volcán lo llamaban así, lo llamaban el Fuji de Norteamérica, El por Fuji de su Norteamérica. entorno turístico y por su belleza, ¿no? Vean, y es de verdad un paisaje fabuloso. Ustedes tengan esta imagen en mente, recuérdenla muy bien, porque van a darse cuenta que esto cambió por completo. Entonces vamos a la siguiente imagen. Aquí, esto es una imagen, o es un video, creo que es un video, aquí está el video. Ponga la atención, entonces, vamos para contextualizar a la audiencia, para que Bernardo y Silvia aquí puedan hacer sus comentarios. Este es un fotograma, una secuencia de imágenes tomadas por el satélite GOES 3, de observación terrestre. Lo que vemos acá en las líneas blancas, que es como el croquis, ¿ok? Esto corresponde a la región del estado de Washington. Aquí arriba, ya hacia el norte, está Canadá, ¿vale? Entonces, observen en esta región de acá, particularmente qué es lo que empieza a suceder. ¿Listo? Entonces, vean esa secuencia de fotogramas. Vamos a volverla a pasar otra vez. Este primer fotograma, inclusive se alcanza a ver como una región gris más oscura, ¿verdad? Vamos a volverla a pasar nuevamente para que ustedes la vean bien. Ahí se registra ya el evento eruptivo, o sea, ya ahí hace erupción el volcán. Y se alcanza inclusive a observar esa columna de ceniza, ¿verdad? Todos esos depósitos, esa de emisión se empieza a desplazar hacia el oriente. Esto fue visto desde el espacio. Entonces esto ya nos da una idea de la magnitud, ¿verdad? De esta erupción, que inclusive yo creo que podríamos de pronto hablar al respecto sobre cómo los vulcanólogos calculan qué tan grande es una erupción respecto a otra. Entonces seguramente hablaremos un poco, mencionaremos sobre los índices de explosividad volcánica que tienen, que se utilizan en vulcanología para poder clasificar estos eventos eruptivos. Entonces pasémoslo aquí ya tenemos una imagen, no sé ustedes que quieran, vean, comentar al respecto. Tenemos aquí a la izquierda la columna eruptiva que alcanzó aproximadamente 19 kilómetros de altura, y a la derecha está la imagen satelital. Vean esa imagen satelital, ¿cómo les parece? Impresionante. Una cobertura grandísima, ¿verdad? Sí, eso fue una cobertura. Y miren la forma de la columna eruptiva, como se ve con una forma de champiñón en la parte alta. Y es lo que normalmente conocemos en volcanología como una erupción pineal, ¿sí? En donde los magmas que producen ese tipo de erupciones son magmas que tienen mucho contenido de gases allá a alta presión, y cuando se liberan, entonces digamos que pulveriza todo el material de encima del edificio volcánico, y fuera de eso también parte del magma que está saliendo, entonces que son muy ricos en pomes en este tipo de magmas. Entonces eso genera una gran presión que es capaz de hacer subir esas columnas hasta 20, 30 kilómetros, incluso históricamente algunas han subido hasta 50 kilómetros. Sí, de hecho, hay una erupción grandísima registrada a finales del siglo XX, la erupción del volcán Pinatubo, que yo creo que para eso podríamos inclusive hablar en otra sesión de conversaciones geocientíficas, en el año 1991, que también fue muy bien registrada precisamente porque en Filipinas, ¿cierto? Ahí cerca en Manila, existía una base de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Ellos pudieron hacer un registro muy bien de toda la secuencia, desde la deformación del edificio volcánico hasta que ya entra en erupción. Esa columna eruptiva alcanzó los 45 kilómetros de altura, una de las más grandes registradas, y fue impresionante. También una erupción de tipo pliniana, muy similar a esta, muy explosiva. Sí, no, pero mira, incluso, señor. Eso, Silvia, sí. Que te iba a comentar que esta erupción del Santa Elena, el Servicio Geológico de Estados Unidos esperaba incluso que fuera una erupción radial.
sino que bueno, ya Bernardo nos contará realmente todo lo que pasó antes de tener esta columna pliniana. Y esta columna registró más de 20 kilómetros de altura, ¿no? Que es súper importante también para lo que hablabas de calcular el BEI o el índice de explosividad. Y también leía yo que hubo poblaciones a 600 kilómetros separadas del cráter que recibieron esta ceniza. O sea, el alcance fue muy grande. Incluso no puede ver mapas de Estados Unidos donde lograron registrar la ceniza y casi cubrió todo el estado, obviamente, de Washington y más allá. Fue muy impresionante. Exactamente. Sí, es que digamos que la afectación, el primer soplo lateral que hizo el volcán, toda esa cantidad de material afectó como 600 kilómetros cuadrados, casi toda esa parte con flujos y toda esa cosa. Pero la otra parte es la de las cenizas que son transportadas también por el viento en la dirección que esté soplando, que esté dominando. En este caso se fue hacia todo el oriente y creo que afectó más de 200 kilómetros de longitud. Pero algunos dicen que las cenizas más finas llegaron hasta 1500 kilómetros. 1500 kilómetros, 1500 kilómetros. Eso es mucho más lejos que lo que hay de aquí de Bogotá hasta la costa, ¿sí o no? Es bastante retirado como para que se hagan una idea de lo lejos que llegaron esas cenizas. Sí, sí, claro. Cuando uno ve esas dispersiones de ceniza con esas imágenes que acabaste de mostrar, se ven inclusive que, por ejemplo, en Colombia, erupciones que han sido pequeñas, como las del Galeras, se han visto las dispersiones que pasan el límite de la costa pacífica. Increíble, tremendo. O sea, pero es muy fina, pues, una ceniza muy fina. Sí, claro, para que sea transportada a grandes distancias, correcto. Allá, tú, hablando ayer en un momento, mientras estamos organizando esta sesión, esta conversación, tú nos comentabas, Bernardo, que hicieron, inclusive alcanzaron a hacer un sobrevuelo, seguramente más adelante nos comentará ya más detalles como estos paisajes tan interesantes de la región noroccidental de Estados Unidos. Y en la fotografía a la izquierda se ve allá al fondo otra montaña. ¿Ese es otro volcán? ¿Eso es una montaña que hace parte de las Rocallosas? No, es que hay varios volcanes allí. Ahí está el Mount Baker, el Adams, el Shasta. Entonces, varios de ellos tienen coberturas nevadas. De acuerdo. Ya ahorita que mencionas eso, recuerdo que pues muchos volcanes también están asociados, tienen una leyenda, ¿no? Por los nativos o nuestros ancestros. Y leía yo que, de hecho, la explicación del monte Santa Elena y los dos volcanes que están cercanos a él, el Becker, que es el que mencionaba Bernardo, y el Hudson. El Adams, el Hood. El Adams y el Hudson, de acuerdo. Esos fueron, pues dice la leyenda, que una doncella era como la causa de rivalidad de dos hermanos. Y el padre de esos hermanos estaba cansado de que sus hijos pelearan y quemaran a su alrededor villas y bosques peleando por esta doncella, y la manera de castigarlos fue separándolos. Entonces dejó a la doncella dentro del monte Santa Elena. Por eso el monte Santa Elena es tan hermoso y con esa forma cónica, bueno, era. Y los otros dos volcanes, el Hudson y el Adams, son estos dos hermanos que también quedan cada uno en cada volcán. Es el Mount Hood. Qué bonita historia, qué bonita historia. Ah, genial. No, está muy bien, y eso tiene mucha relación con la humanidad, ¿verdad? Con las civilizaciones que han vivido siempre cerca de volcanes. O sea, tener esa relación con esas estructuras. Y mira que aquí en Colombia pasa más o menos lo mismo también. Sí, correcto. Hay leyendas con algunos cerros, con el Sotará, con el Doña Juana, que son desde épocas indígenas o incluso desde la época hispánica, o se empiezan a revolver. Así es. De hecho, hay un trabajo del profesor John Jairo Sánchez, quien tuvimos la oportunidad de hablar en la serie de Contágiate de Ciencia, y él nos comentaba que aquí en Colombia, en Ecuador, en Chile, pues muchas de estas poblaciones tienen como esos imaginarios de los volcanes, ni siquiera de figuras destructivas, sino por el contrario que
traen muchos beneficios a las poblaciones locales. Entonces es bien bonita esa visión que tienen las comunidades de esos acompañantes, ahí esos vecinos cercanos que son los volcanes. Sí, De acuerdo, pero, incluso el profesor John Jairo, yo vi que desarrolló una tesis con una muchacha de la Nacional de Medellín, donde incluso mostraban eso, que las comunidades adoptan los volcanes como parte de sus signos, sus escudos, su símbolo. Es muy interesante cómo se relacionan ellos con el volcán, no lo ven como una figura peligrosa. Sí. Eso es parte de la cosmovisión indígena y de algunos pueblos ancestrales. Cuando les ha hecho daño, para muchos pueden ser el sitio de los demonios o algo así. Castigos. ¿Sí? Exactamente. Por eso aquí tenemos una que se llama Coconucos. Los coconucos. Entonces es una cadena de volcanes y Coco en el quechua es diablo, ¿cierto? Okay. Pero de todas maneras, desde el punto de vista de los indígenas Puracé y Coconuco, sí, que digamos que los de Puracé, toda esa zona por ahí son los Coconucos, y los del lado de más atrás son Yanaconas, que también tienen visión directa con el volcán Sotará. ¿Sí? Entonces para ellos también son sitios donde viven los dioses, el sitio donde se forma el agua, donde las nubes también se juntan y el agua es, digamos, el elemento de vida. Entonces, para ellos los volcanes son vida también. Muy, muy, muy interesante esa visión de las comunidades sobre los volcanes. Es realmente fascinante y eso daría para todo un tema también de exploración. ¿Sí o no? Sí, muy grande. Es genial. Bueno, en esta imagen, que es la que tenemos ahora acá, vean, es una de las fotografías icónicas del momento de la erupción. Entonces vean que está dividido como en dos, ¿no? A la izquierda, aquí está el escalador que estaba pues a gran distancia del volcán y comienza a ver la erupción y se agarra la cabeza, y a la derecha, ya mejor dicho, el desmadre total, ¿no? Viene todo, la erupción completa, los depósitos, las nubes, perdón, de piroclastos moviéndose en diferentes direcciones, ya viene el colapso del edificio y esta persona aquí como diciendo, no, pero ¿qué pasó acá? Mejor dicho, tremenda, una foto tremenda del momento justo en que entra ya en erupción y en el colapso del edificio volcánico. ¿Qué harían ustedes en una situación así? ¿O qué quieren comentarnos de este momento particular? ¿Silvia o yo? El Dale que quiera. Bueno, yo no sabía qué hacer. Les cuento que aquí empezamos a hablar de la erupción y todo esto, pero detrás o antes de esos momentos hubo, digamos, un movimiento grande de personas, de profesionales, de curiosos, turistas, vendedores. Sí, de todo. Porque claro. Cuando empezaron a hablar sobre que hubo unos sismos allá, cerca al volcán, entonces las noticias y el gobierno difundió todo esto. Entonces empezaron a ir curiosos de todas partes, ¿sí? No solamente de los alrededores, sino de otros estados, para ver que pronto tuvieran la oportunidad de ver una erupción. Entonces, claro, la gente se fue enseñando que iban haciendo sismos pequeños y sismos y no pasaba nada y los medios funcionando. Entonces empezaron a cogerle confianza y empezaron a subir. Y algunos subían incluso burlando a las autoridades. Pero el Servicio Geológico de los Estados Unidos, ¿sí?, empezó a mandar a sus geólogos o profesionales en la vigilancia volcánica y digamos, en riesgo volcánico. Sí. Entonces fueron poniendo unos sitios de observación tanto en el lado norte como en el lado sur. Primero fue en el sur y después, cuando seguía la actividad, mandaron otro para el lado norte, digamos que estaba más cerca todavía, ¿sí?, como a unos 10 kilómetros o algo así. Entonces los técnicos se mantenían ahí monitoreando y haciendo comunicación con el centro de Vancouver en Washington. Entonces, digamos, había una gente que daba señales, digamos, vociferaba por radio y tenían, digamos, estaciones sismológicas allá.
y cada rato estaban comunicando también con el observatorio ahí en Vancouver. Entonces, otros, digamos, curiosos fotógrafos o radioaficionados se situaban en colinas por ahí cerca, y fotógrafos aficionados, para ver cuándo tenían esa oportunidad. Entonces ahí es donde muchos de estas fotos son de esas personas, ¿sí? Sí. Inclusive alguno de ellos estuvo transmitiendo en vivo, ¿sí? Y dando el informe allá al observatorio en Vancouver. Y cuando pasó la erupción empezó a narrar y a narrar. Él estaba también cerca, como en la parte noreste. Y cuando dijo, uy, se vino un tobogán grandísimo y se llevó la estación, digamos, el centro donde estaba la gente, estaba monitoreando. Y dijo, ya viene hacia mí, me tengo que ir. Y parece que colgó y llegó la nube de ceniza y no volvieron a saber más de él. ¿Sí? Y entonces sí. Y hubo muchos otros, narraciones de turistas, de trabajadores de las compañías madereras y todo eso. Entonces muchos son fotografías que fueron tomadas tanto por gente del Servicio Geológico como por turistas. De hecho, un video que existe en las redes sobre esta erupción realmente son empalmes de varias fotografías que tomó un fotógrafo de estos, ¿sí? Así es. Bernardo, sí. Le estás haciendo spoiler a la presentación porque ese video lo tenemos aquí. Entonces lo vamos a ver ahorita más adelante. Esa secuencia de fotogramas que armaron precisamente, como tú mencionas, con la serie de fotografías, armaron el video y aquí lo tenemos para presentárselos a todos ustedes. De pronto, para complementar un poco lo que hablaba Bernardo, digamos, la erupción ocurrió el 18 de mayo, pero meses antes ya el volcán estaba dando señales, ¿no? Entonces empiezan los sismos desde incluso marzo y es cuando los volcanólogos y los geólogos del Servicio Geológico empiezan como a mirar qué está pasando. Incluso hubo una erupción registrada en marzo a finales y hubo un sobrevuelo donde se vio que esa erupción abrió un pequeño cráter en la cima del volcán y grietas. Y ellos deciden, por todo lo que estaba pasando de estas emisiones, varios sismos, alcanzaron a tener 55 sismos al día, decidieron colocar otra estación, que es la que dice Bernardo, donde ya estaban incluso más cerca del cráter, 8 kilómetros del cráter. Y en abril es cuando inicia el crecimiento del criptodomo, que también mencionabas, en el flanco norte del volcán. Y ellos cuentan que ese domo, criptodomo, crecía a una tasa de 1,5 metros por día. O sea, el volcán estaba diciendo, esto aquí va a pasar algo, e incluso lo que cuenta Bernardo de que hay videos en las redes donde los mismos geólogos dicen que era muy complicado convencer a las agencias o las instituciones federales y locales de que tenían que evacuar, de que no siguiera la tala de árboles, que ese volcán iba a hacer erupción, pero pues la gente no hizo caso y mucha gente estuvo registrando la erupción precisamente por eso, porque hicieron caso omiso a lo que se estaba diciendo y se ubicaron en diferentes partes del volcán y lograron verlo, algunos de ellos claramente sobrevivientes, pero también pues ahí está la necedad, ¿no? De nosotros como humanos acercándonos al peligro cuando nos están diciendo que definitivamente debemos irnos. Y hubo gente que respetablemente decidió quedarse, ¿no? O sea, dijo, yo aquí he vivido toda mi vida y también es entendible, me quiero quedar y pues si pasa algo aquí moriré, que es uno de las personas que falleció debido a la erupción. Ustedes mencionan un término interesantísimo, tienen así como nombre extraño, criptodomo. Entonces expliquémosles a nuestra audiencia qué es un criptodomo, en qué consisten esos, o sea, qué tipo de estructuras son y la relevancia que tiene o que tuvo en este caso para la erupción del Santa Elena. Adelante, Silvia. Me puso a mí. Bueno, un criptodomo, bueno, si separamos la palabra, es como un domo, pero bajo la superficie, ¿no? Escondido. Entonces, ajá. Exacto, escondido. Entonces, es como esa presión del magma que va subiendo y nos va deformando la superficie. Por eso nos forma como, digámoslo así, una bolita, como un bultico al lado del volcán.
Entonces se dice que ahí adentro es el magma empujando la superficie y a eso es a lo que le estamos llamando criptodomo. Un criptodomo, como un chichón volcánico. Como un chichón. Eso, muy bien, un chichón volcánico. Vean esta imagen que es impresionante. Es ya el colapso, ¿verdad?, del flanco norte del edificio volcánico del Monte Santa Elena. Ahí se ve muy bien la nube de piroclastos, se ve muy bien ese material, tanto de colapso como del tipo eruptivo. Y lo interesante de esta imagen es que está comparando el tamaño de esas columnas eruptivas y todo ese material de colapso, de deslizamiento, con el edificio Empire State, que está a la derecha, está aquí por al frente de la imagen para que ustedes lo puedan ver allá en sus casas con detenimiento. Y para los colombianos, un edificio muy representativo está a la izquierda, que es el edificio Colpatria, que hasta hace poco era el edificio más alto de Colombia, que tiene más o menos 200 metros de altura, ¿sí? El edificio, el Empire State, desde su base hasta la antena, son como 420, una cosa así, más o menos. Entonces vean el tamaño comparativo de esos edificios grandes, ¿cierto? Para que lo tengamos como en la cabeza, comparado con el tamaño de la erupción y con el tamaño de todo ese material que está saliendo del volcán, inclusive con el mismo volcán. Entonces es una imagen muy representativa que sí nos está pues indicando lo devastador que fue esa erupción del 18 de mayo de 1980. Y eso que hasta ahorita está comenzando, o sea, esto no es todo. Vamos a ver más adelante que de hecho hay un gran avance de esa nube de piroclastos, de esa corriente de densidad piroclástica hacia el norte, y también gran parte de las cenizas que se desplazan hacia el oriente, como bien lo mencionaban Silvia y Bernardo. No sé, ¿ustedes quieren agregar algo de esta imagen? Que a mí me parece impresionante, sobre todo cuando uno la compara con los tamaños. Mira, ahí podemos mirar unas cosas interesantes, ¿cierto? Vemos que la columna en este momento no está saliendo hacia arriba derecho. Sí. Está saliendo como para un lado. Estamos viendo dos colores, uno más clarito y otro más oscuro. Correcto. ¿Sí? Vemos el más clarito que está más abajo y el más oscuro que está más arriba. Entonces, eso lo que me está indicando es que cuando el chichón ese que estaba en la cima, que se estaba deformando, que era el magma, el criptodomo que estaba subiendo, empezó a deformar la ladera norte, ¿sí? Y eso en un mes, algo así, un mes larguito, le habían medido ya como 120 metros de desplazamiento horizontal, hasta que ya no pudo más y la gravedad lo llamó, ¿cierto? Entonces generó un deslizamiento grande. Ese deslizamiento grande es lo que nosotros en vulcanología conocemos como una avalancha de escombros. Se desploma un pedazo del volcán que tiene varias causas, puede tener varias causas. En este caso fue por un magma que estaba subiendo que desestabilizó la ladera, ¿sí? Entonces se cae una primera tajada, ¿sí? Y claro, se forman unas grietas hacia arriba y todo. Entonces despresuriza la cámara magmática. Y en esa grieta de arriba sale ese primer pedazo. Y luego se desestabiliza más retroscavando, digamos, ese deslizamiento. Y se desliza el otro pedazo. Entonces ahí después de eso sale la columna eruptiva grande, que es como esa oscura ya después que empieza a crecer y a subir. Y esa fue la que llegó como a unos 19, 20 kilómetros de altura. Y por eso también decimos que es una columna pliniana, que llega a esas alturas, ¿no? Entonces está toda esa secuencia de venzas del deslizamiento y del domo que estaba subiendo. Pero después de que se genera toda esa gran cantidad de material, con la avalancha de escombros y empiezan a salir esos flujos piroclásticos o corrientes de densidad piroclástica, entonces todo eso caliente se mezcla con la cobertura de hielo que había, ¿cierto? Entonces empieza a fundirlo y se mezcla todo el material que empieza a rodar por esos valles y además va arrancando más material que hay disponible allí. Entonces se generó lo que llamaban
un lajar, o lo que llamamos un lajar, que es una mezcla, digamos, de material que hay disponible en la superficie del volcán, desde las laderas, y puede ser arrastrado por agua, por lluvias o de un lago cratérico que se desborda, ¿sí? Entonces lo puede arrastrar todo ese material y forma una masa fluyente de lodo, con piedras, ¿sí? Esa es una manera de formarse. La otra manera es cuando el volcán hace la erupción, sale material caliente y funde la nieve o hielo que hay disponible allí. Pues en este caso fue eso. Y se generó un flujo. Que es lo que veíamos, ¿cierto? En la fotografía anterior, que era importante destacar esa gran cantidad de nieve que tenía el volcán precisamente. Exactamente, sí, sí. Digamos que es un elemento que puede generar amenaza, ¿cierto? Aparte de la misma erupción. ¿Sí? Está muy bien, está muy bien. Sí, bueno, entonces todo ese material se junta con la nieve, se funde y empieza a rellenar todas esas cabeceras del río que recogía, el río Tutul se llama. Okay. Entonces recogió todo ese material y lanzó ese lajar o esa mezcla de lodo con piedras que empezó a emplazarse hasta lejos, ¿no? Eso llegó muy lejos, llegó más de 20 kilómetros, 27 kilómetros. Entonces, ahí tenemos una secuencia que es el gran deslizamiento. Ese deslizamiento se va a transformar en un lajar y el lajar avanza muchísimo, va allá abajo. Cuando para ese lajar, empieza a separarse todo el lodo que hay dentro, porque el agua va saliendo hacia arriba. Entonces va sacando también el lodo, lo más fino. Y se generó una capa encima del lajar como de una gelatina, un lodo pues más aguado. Y se desestabiliza y echa a rodar después más. Entonces avanzó todavía más que el lajar inicial. Y todo eso fue causando daños a lo largo. Uno de los puntos importantes de que ver es que ese blasto, ese soplo, esa explosión lateral que ocurrió inicialmente, que fue muy violenta, muy presurizada y muy súbita, dejó todos esos bosques, arrancó los árboles de 20 metros de alto, 2 metros de ancho, 3, 4 metros, y los dejó peinados como si le hubieran pasado una peinilla por encima. El lago Spirit, todo ese sedimento lo corrió más adelante, pues lo dejó formado más adelante, ¿sí? Y con una altura mayor todavía, una profundidad mayor. Entonces, este tipo de eventos lo que genera es un cambio de topografía. Los drenajes se cambian, las montañas quedan diferentes, se desbaratan, se forman otras. Y deja un depósito ahí cerca, que es lo que se llama el depósito de la avalancha de escombros. Que la característica es que generalmente dejan una cantidad de montículos regados allí en la parte proximal. ¿Sí? Muy bien, si les parece, Silvia y Bernardo, veamos la secuencia de fotogramas para que veamos precisamente ese evento del desprendimiento de la ladera norte del volcán Santa Elena. Aquí se ve muy bien, digamos, es como el clásico de los fotogramas, la mejor secuencia que existe, y muestra claramente ese evento, así que lo vamos a ver varias veces para que ustedes lo tengan presente. Entonces aquí vemos, ahí vean, ahí ya comienza a producirse ese deslizamiento que nos comentaban Silvia y Bernardo precisamente. También ya sale esa columna, ¿verdad? Sí, Silvia. Que quería agregar que, digamos, muchos factores como que convergieron, ¿no? O sea, un edificio que fue afectado por muchos sismos, donde se fueron abriendo grietas, donde tenemos aparte un empuje de magma, que es el criptódomo, y aparte, todo también fue desencadenado por un sismo de magnitud 5, que hizo que esa inestabilidad en ese flanco también se fuera para abajo. ¿Qué es lo que ocurre ahí con el... Vale, interesante. Ok, y eran sismos muy someros, ¿no? O sea, no eran profundos, eran realmente cerca a la superficie. Sí, eran muy someros.
Y Sí, además realmente que los debían de sismos, ser más o menos por ahí alrededor de la cámara magmática, de donde estaba la cámara magmática. ok, claro, y es ese, digamos, en vulcanología, ustedes como vulcanólogos, ¿verdad? A diferencia de los sismólogos, cuando se leen los registros de esos sismos, de esos temblores, pues la firma es distinta, ¿verdad? O sea, eso les permite saber que efectivamente el sismo proviene del volcán y no de tipo tectónico, es decir, por subducción de placas, como se presentan los terremotos más comunes en la Tierra. Entonces, digamos que esa firma, ¿verdad? En los sismogramas les permite saber inclusive hasta qué tipo de proceso podría estarse presentando en el interior del volcán. Y como ustedes mismos lo mencionan, ese ascenso de magma, cuando sube, ¿verdad? Todo ese material caliente en el interior del edificio volcánico y alcanza y trata de llegar a superficie, pues se abre paso como pueda, ¿verdad? Y va fracturando la roca y esa interacción de ese fluido con la roca pues genera unos tipos de sismos muy particulares. ¿Ustedes quieren comentar de pronto algo al respecto? ¿Cómo hacen, por ejemplo, cuando hacen monitoreo volcánico de los volcanes aquí en Colombia? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, ¿puedo seguir yo? Claro, por favor, por supuesto. Bueno, en los observatorios vulcanológicos que hay, pues al menos aquí en Colombia tenemos 3 observatorios vulcanológicos que pertenecen, pues son adscritos pues al Servicio Geológico Colombiano. Entonces uno está aquí en la ciudad de Popayán, donde estoy yo, que digamos vigila todos los volcanes del segmento sur, y aquí esta parte, ¿sí? Volcán Puracé, Sotará, Nevado del Huila. Está luego el del Observatorio de Pasto, que queda al sur, que allá se encarga de vigilar todos los volcanes del segmento sur, si nosotros somos el centro, perdón, y allá es el sur y está el Galeeras, el Doña Juana, el Chiles, el Cumbal, el Azufral, entre otros. Y al norte tenemos el Observatorio Vulcanológico de Manizales, donde vigilan pues todos los volcanes del Parque de los Nevados, el Ruiz, el Santa Isabel, el Tolima y el Machín y muchos otros que hay. Muy bien. Entonces, Muy en bien. cada uno de ellos hay grupos de, digamos, temáticos que ocupan todas las metodologías de vigilancia volcánica. Entonces, unos trabajamos la geología volcánica, como el grupo de nosotros, y lo que ha hecho el volcán a través de su historia, de su formación. Y otros estudian las señales sísmicas, o sea, ese movimiento del magma en el interior y también de las fallas geológicas que están por ahí. Y muchos de los volcanes nuestros se generan en cruces de fallas geológicas o cerca de él. Entonces, digamos, sismología, y viene otro grupo de deformación que vigila todo lo que es la deformación de la montaña volcánica. Cuando se está inflando por la subida del magma, o el magma puede volver a bajar un poco y se va, desinflando, digámoslo así. ¿Sí? La deflación. ¿Sí? Y hay otro grupo que es el que hace la vigilancia geoquímica. Se van a tomar muestras de gases, muestras de aguas termales y las caracterizan químicamente para ver cómo está el sistema hidrotermal. ¿Sí? Entonces, mencionando lo que tú decías de la firma de los sismos, pues hay unos sismos que, pues, el grupo de sismología son los que trabajan esa parte, pero hay unos sismos que lo llaman BT, ¿sí? o digamos de alta frecuencia, que significan fracturamiento de las rocas. Es cuando el magma está empujando y deforma la roca digamos de las paredes de la cámara magmática y las fractura. Eso genera una firma diferente a la que hacen los fluidos que están subiendo, circulando por el volcán, como los gases, el agua caliente y el mismo magma también, que es un fluido. Entonces ellos caracterizan esas señales y las ubican también para ver la profundidad. ¿Sí? Entonces, cuando las señales, digamos, de alta frecuencia están muy cerquita al volcán y el volcán está teniendo estos episodios, pues digamos que podría uno estar como un poquito más acertado de que pueden ser del volcán. Pero cuando están más lejos, a 5, 10 kilómetros,
ya los llaman mejor VTs, volcanotectónicos, porque pueden ser del volcán como pueden ser asociados a fallas geológicas que estén por ahí cerca. Ah, muy bien, excelente, perfecta la aclaración. Silvia, ¿quieres comentarnos algo al respecto o pasamos a la siguiente Bueno, imagen? de pronto, digamos que algunos de los sismos precursores de esta erupción, fueron de tipo tremor, que fueron son sismos que tienen, en los sismogramas se ven como tornillitos, como si formaran una clase de tornillitos, primero grandes y luego se van achiquitando. Y esos fueron muchos de los sismos que registraron antes de esta erupción de Santa Elena. Muy bien. Me encanta ese término, achiquitar. Excelente, muy descriptivo. Pero sí, más o menos tienen esta forma, ¿no? Como forma de tornillo. Vean, aquí inclusive en los datos que hemos puesto para ustedes, como lo comentaban ya Silvia y Bernardo, pues la ceniza cubrió poblaciones a 400 kilómetros de distancia e incluso se reportó a 1500 kilómetros de distancia. O sea, el alcance de ese material muy fino, pues sí alcanzó grandes distancias. Bien, para que lo tengamos como presente. Pasemos a esta que es absolutamente diciente esta imagen y es pues tremenda de ver, ¿sí? Que es lo que comentaban ustedes precisamente hace unos instantes. Y es cómo estos árboles altísimos de varias decenas de metros de altura, ¿verdad? De todo ese bosque de coníferas de esa región del norte, del noroccidente de Estados Unidos, con varios metros de grosor, quedaron como si fueran palillos tirados, ¿cierto? Como si fueran palillos ahí recostados, sí. Todos apuntando en una misma dirección, indicando que la fuente que los hizo caer, ¿cierto? Pues venía del volcán. Por favor, cuéntenos, no sé, esta imagen para mí personalmente es muy impresionante y ahorita les cuento un evento de algo similar que no tiene nada que ver con una erupción volcánica, pero en donde se ve o en donde se registró algo muy parecido. Así que, por favor, cuéntenos qué impresiones les da el ver este tipo de bosques completamente destruidos y esos troncos gigantes pues aplanados como si fueran palillos. Pues te cuento, David, que yo tuve la oportunidad de estar allá en el 2013, estábamos haciendo un curso de vulcanología y monitoreo volcánico. Entonces una parte era ya en el observatorio de las cascadas y otra parte era en Hawái. Entonces cuando estuvimos en la parte aquí de Santa Elena, de las cascadas, pues tuvimos la oportunidad también de hacer un campamento allá como de 5 días en la parte alta. Y la sorpresa de uno cuando ve este tipo de cosas, unos árboles de ese tamaño, orientados en la misma dirección y cantidades, ¿no? O sea, un área muy grande. ¿Sí? Sí. Y ver uno los espesores. Es impresionante, es una sorpresa grandísima, pues, de admirar la fuerza de la naturaleza. Sí, incluso la comparaban con las bombas nucleares, ¿no? Que estas erupciones tienen una energía muchísimo mayor a una bomba nuclear. Así es, que comparaban que esa explosión fue por lo menos unas 500 veces la bomba de Hiroshima. Imagínense. O sea, una fuerza, poder grandísimo. Bueno, entonces, varios de estos árboles también quedaron, digamos, en la superficie del lago Spirit. ¿Sí? Y hoy en día todavía permanecen allí. El gobierno no los quiso retirar de allí para dejar, digamos, como un recuerdo para la humanidad de lo que fue ese desastre tan grande, ¿sí? Que fue una de las erupciones, o la erupción más destructiva que se ha conocido o que se ha evidenciado visualmente en la historia de los Estados Unidos. Sí, pero realmente es una sorpresa llegar allá a todo ese campo, porque uno ya lo había visto antes en fotografía, ¿cierto? Pero estar uno allá es impresionante. Y hay muchos laguitos que quedaron por ahí formados en medio, donde los turistas también aprovechan y aprovechamos para bañarnos, para bañarnos en grupo allí. La gente sigue yendo a camping por ahí cerca, ¿cierto? Sí. No, impresionante, es tremendo. Tremendo. Pero sí, es una imagen muy diciente, ¿no? Lo que les quería comentar precisamente de algo similar, no fue por producto de una erupción volcánica, sino la interacción, porque tampoco hubo impacto realmente,
de la caída, o sea, mejor dicho, hubo un acercamiento bastante cercano entre un asteroide y la Tierra en el año de 1908. Resulta que en la región de Tunguska, en Siberia, se produjo un brillo grandísimo que inclusive fue reportado a miles de kilómetros de distancia del lugar del evento, en el que una onda explosiva produjo, ¿verdad?, que los árboles también se partieran como palillos, estaban rotos, y estaban todos apuntando, eran en dirección radial. Allí lo que ocurrió fue algo diferente, no fue vuelvo y les digo, no fue una erupción volcánica, sino fue un asteroide que al entrar a la atmósfera terrestre se desintegró a varios kilómetros de altura y produjo una onda de choque que arrasó con ese bosque en la Siberia, en Tunguska, en la Siberia, de lo que actualmente es Rusia. Y nunca se encontró un cráter de impacto. Entonces eso lo que le indicaba a los científicos es que había estallado en la atmósfera y dejó un paisaje muy parecido a esto. Entonces, pues es increíble ver cómo hectáreas completas de bosques, de árboles grandísimos, pues quedan completamente arrasados, como si hubiera pasado, como si uno hubiera cogido una maqueta, ¿cierto? Y lo hubiera dañado con la mano, así, exactamente igual. Entonces, es como para tener eso en mente y ver que efectivamente hay eventos que pueden provocar grandes desastres. Claro, y la velocidad también de esos flujos que alcanza los 400 kilómetros por hora, 600 kilómetros por hora. No te da ni tiempo de ver y ya estás pulverizado. Exactamente. Hay de hecho un video también famoso, ¿no? Yo creo que tenemos tema para rato, segurísimo vamos a estar conversando en otros encuentros, una erupción, si mal no estoy, creo que fue el Suffier Hills, que es una imagen famosa que es una Volkswagen azul viniendo hacia uno, ¿verdad? Y en el Unsen. El volcán Unsen, sí señor, en Japón. Ese, que es famosísima y uno no le da tiempo o sea, es tan rápido que se desplaza esa corriente y esa nube de ceniza, ¿verdad? Que no le da uno tiempo de escapar, como bien dice Silvia, así que debe ser un evento tremendamente pues impactante y pues muy peligroso, obviamente. De hecho, hay varios casos de turistas e incluso vulcanólogos que han fallecido tratando de registrar estas erupciones. El caso de la pareja de los franceses que estaban también registrando un evento volcánico y que los arrasó, la corriente de densidad piroclástica los quemó, los incineró. Sí, eso es. Muy bien. Sigamos acá, vean, aquí algunos datos. En este evento se reportaron 57 muertes. Y como dato interesante, que es lo que ustedes mencionaban también al inicio, el volcán redujo su altura en un 13%. En un 13%, o sea, eso es bastante. Sí, quedó más chiquito, ya no quedó con esa forma cónica, sino que quedó mucho más bajito. Y ahí se le perdieron 200 metros de la cima. Un poquito más, porque tenía 2.900 y bajó a 2.500 la altura del volcán, 2.500 metros sobre el nivel del mar, o sea, se perdió, imagínate, casi 400, 500 metros de altura. Sí, o sea, es bastante, y ahí se ve, vean la escala del señor en la fotografía en la parte superior izquierda, con los troncos completamente destrozados, arrancados, ¿verdad? Rotos completamente. Desmechados. Sí, y ahí está, sí, los mandaron a volar inclusive, y ahí están como clavados, ¿cierto? Están como clavados en esos depósitos del volcán, y a la derecha, en la imagen superior derecha, se ve todo ese terreno con los troncos destruidos, los puentes que conectaban, seguramente el que daban acceso a esa parte, pues también completamente arrasados. Bueno, hay unas imágenes impactantes. No sé, ¿ustedes quieren agregar algo al respecto de este evento particular del después de y la importancia que tuvo el haber registrado de inicio a fin la secuencia eruptiva del Santa Elena? Que yo creo que es como algo que valdría la pena que habláramos. Pues yo creo que de todas maneras aquí fue donde se empezaron a darse cuenta realmente que en áreas cercanas a volcanes la ocurrencia de sismos podrían tomarse como premonitores con cierta precaución, ¿cierto?
de erupciones volcánicas, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí fue el desarrollo de toda esa ciencia sismológica aplicada a los volcánicos. Y de todas maneras, digamos que esta es una de las importancias grandes, pero digamos a nivel de la instrumentación de los equipos para vigilancia volcánica, a partir de allí se dio un desarrollo muy grande en el mundo, ¿sí? Para los equipos, para el monitoreo, la vigilancia volcánica, en todos los frentes, ¿sí? Y además, el Servicio Geológico de los Estados Unidos, unos añitos después, que fue cerca de la erupción del Nevado del Ruiz, digamos, empezó a mandar grupos de profesionales en todas estas áreas de la vulcanología, de monitoreo, de geología volcánica, y empezaron a formar un grupo de asistencia a nivel mundial para atender erupciones volcánicas. Ahí se empezó a formar digamos, un equipo de asistencia en crisis volcánicas de los Estados Unidos, lo llaman el VIDAD, y sigue funcionando hoy en día desde todo ese tiempo. Entonces empezó a prestar ayuda a nivel mundial. Han estado pues, en Colombia, en Latinoamérica, digamos, Centroamérica, Filipinas, Indonesia, muchos países donde han estado ayudando no solo técnicamente, sino económicamente para la compra de equipos y todas esas cosas. ¿Sí? Entonces digamos que esa es una de las importancias o varias de las importancias grandes que tiene esta erupción y el desarrollo posterior de la ciencia. Muy bien, fabuloso. Aquí, vean, ahí se ve en esta imagen como la reconstrucción con la línea punteada de qué tan alto era el volcán y ya cómo quedó. Ahí se ve el resultado del monte de Santa Elena. Ahí se ve muy bien. Por aquí más adelante tenemos también otras imágenes. Vean aquí, de hecho, indican pues algunos de los depósitos, como bien mencionaba Bernardo. Ahí está el lago Spirit, que era desde donde se veía precisamente esa fotografía bonita que vimos al inicio de ese paisaje pues decorado con ese volcán nevado completo, y pues ya quedó, ahí está, inclusive se ve el antes en la parte superior, dice el pre-1980 Summit, como la cima antes del 80, y ya después cuando se produce la erupción queda una topografía completamente diferente, e incluso ya empieza a surgir un nuevo volcán, ¿cierto? O sea, como un nuevo cono, perdón, no un nuevo volcán, sino un nuevo conito dentro de ese colapso de caldera, formando un volcán tipo Soma, que es como ese resurgir, se vuelve a formar otro conito ahí dentro de esa caldera. Un anfiteatro sería morfológicamente. Un anfiteatro muy parecido al que tienen, de hecho en la fotografía de Silvia, de la imagen promocional, está ahí al fondo el Galeras, ahí también hay un anfiteatro muy bonito, correcto. Hay ahí muchos que tienen así. Eso, vea qué bonito. Esa imagen se ve muy bien. Y quedan muchas veces muy iguales. Miremos, por ejemplo, el Galeras en Colombia tiene una forma muy parecida. También se le empezó a formar un vulcanismo resurgente en el interior. La anterior erupción parecida a esta de Santa Elena fue en Rusia en 1956, el Vetsimiani. También quedó con una forma muy parecida. Entonces hay muchos volcanes que cuando se colapsan lateralmente quedan con esa forma de anfiteatro y el vulcanismo vuelve a resurgir. Perfecto, no, muy bien, excelente. Vean, aquí tenemos otra imagen. Aquí hago un paréntesis cortico para invitar a toda nuestra audiencia que nos hagan preguntas, que les pregunten por favor a Silvia, a Bernardo, cualquier inquietud que ustedes tengan, aquí las estaremos resolviendo. Precisamente esa es la ventaja de los directos, ¿no? Que tenemos una interacción con los anfitriones y con los invitados. Entonces, por favor, escríbanos en el Facebook Live las preguntas, o en YouTube Live si tienen alguna inquietud, de tal manera que las estaremos pues resolviendo con nuestros invitados. Por aquí también hago un paréntesis cortico, nos están saludando desde Garagoa. Martín Amón Hernando, saludos desde Garagoa, Boyacá, Grupo de Astronomía Natus Colerum. Un saludo muy grande a todos ustedes allá en Garagoa, en Boyacá. Tenemos algunas preguntas, ahorita las responderemos más adelante. Nos preguntan también, ¿por qué Bernardo no se ve? Bernardo, ¿por qué no te ves? Parece que tengo un problema con la cámara, no me quiso funcionar.
Hasta Bueno, ayer después estuvimos funcionando y todo con reuniones con la cámara, no sé, hoy está muy bien. hoy no quiso. Hoy no quiso, Bueno, bueno, después nos desquitamos, segurísimo, después nos desquitamos y ahí estaremos haciendo ya una charla para que veamos en persona a Bernardo, segurísimo. Bueno, David, aquí tenemos ¿puedo otra hacer pregunta. aquí como si hay tiempo, pues no sé. Sí, claro, señor. Con respecto a, digamos, a personal técnico que murió allá en esa erupción, que estaba, pues hubo varios, ¿no? Pero hubo uno que estaba allá en el centro de observación, que estaba en la parte alta, por aquí cerquita de esa foto que se está viendo, que se llamaba David Johnston, ¿sí? Y en honor a él hicieron un centro de visitantes gigante. Más o menos esta foto es tomada desde ahí. Y allá van turistas y, bueno, venden souvenirs. Es un centro muy grande digamos, con un área de proyección muy bonita, muy moderna, y muestran videos del Santa Elena antes y después. ¿Sí? Entonces lo nombraron con el nombre de este geólogo, que era un estudiante que estaba haciendo su posgrado, doctorado ahí, y murió en esta erupción. Entonces lo llaman Centro de Visitantes David Johnston. Ah, bien, buen dato, Desde este interesante, punto, desde interesante. ahí. Desde acá. ¿Y qué paisaje tan diferente? Vamos a volvernos solamente para comparar. Vean acá, esto es digamos unos meses después, todavía se ven los troncos ahí rotos, ¿verdad? Sí. Un paisaje un poco más desolado y ya esta es una foto más reciente, ya se ve como nuevamente el verde característico, ya se están generando incluso hasta suelos en esta región cerca al volcán, ya es un paisaje diferente y allá al fondo se ve precisamente como ese conito pequeñito que está saliendo de ese gran anfiteatro. Sí. Esa es la actividad posterior a la erupción durante varios años, ¿no? Un domo que se fue emplazando como en varios pulsos, ¿sí? Y ahí está, y el glaciar se recuperó en sus alrededores, aún el domo saliendo allí. Muy bien. Este es un tipo de volcán conocido como estratovolcán, ¿verdad? ¿Podrían comentarnos Sí. algo al respecto? Bueno, los estratovolcanes son, digamos, edificios que se construyen como por intercalaciones de lavas que cuando se emplazan pueden ser, digamos, viscosas, plásticas, todavía muy calientes a muy alta temperatura, y otras veces pueden ser unos flujos en bloque, ya la lava sale un poco más fría, pero caliente todavía. Digamos, esos dos tipos de lavas. Pero pueden haber esas explosiones grandes con generación de columnas eruptivas que depositan grandes coberturas de piroclastos. Entonces, a lo largo de su historia de construcción, se van formando esa intercalación de esas capas, de ese tipo de capas. Las sólidas, las lavas cuando se enfrían y se endurecen, más las de piroclastos. Entonces, eso es lo que llamamos un estratovolcán. ¿Sí? Muy bien. O sea, hagamos de cuenta como un ponqué, ¿no? Capa sobre capa sobre capa sobre capa. Exactamente. Sí, así es. Sí, Silvia, cuéntanos. ¿Yo? No he dicho nada aún. Ah, bueno, si alguna cosa, pues por favor nos vas contando. Entonces, si quieren, lo que podemos hacer en este momento ya es entrar a la sesión de preguntas. Aquí les dejamos a ustedes nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en YouTube, también en Instagram, en Twitter, Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología GCPA. Invitadísimos a que nos acompañen en todas estas sesiones que estaremos realizando, no solamente de Contágiate de Ciencia, que ya hemos comenzado en el mes de abril y que seguiremos realizando los lunes, los miércoles y los viernes a las 11 de la mañana, sino también en este nuevo formato de Facebook Live y YouTube Live que hemos denominado Conversaciones Geocientíficas, en donde estaremos hablando con diferentes expertos en temas de geología, tanto estructural, vulcanología, sedimentología, etcétera, de Colombia y de diferentes partes del mundo. Así que, pues, muchas gracias por acompañarnos. Sus preguntas, aquí tenemos registradas algunas, las tenemos registradas durante la transmisión, de tal manera que para esto yo le voy a pedir el favor a Andrés, que nos está colaborando desde la parte audiovisual,
que nos transmita algunas preguntas, y aquí tenemos unas preguntas también desde el Facebook Live. Así que esa que te dice Bernardo de la cámara, no la hicieron desde el Facebook Live, pero ya quedó completamente respondida. Bueno, Listo, ¿no? Muy bien. No, tranquilo, ¿no? Para la próxima ya tendremos ese detalle técnico solucionado. Nos preguntaban también por acá en Facebook Live la diferencia o la similitud que tienen esas grandes erupciones que hay aquí en la Tierra con algunos eventos eruptivos en Io o inclusive en la Luna. Io, esta luna que es digamos, el cuerpo del sistema solar con mayor actividad volcánica, pues tiene un mecanismo en el cual las erupciones volcánicas es completamente diferente. Aquí, en la Tierra, las erupciones se dan, digamos, principalmente, no exclusivamente, pero principalmente, ya sea por la subducción de placas en esos bordes convergentes, en donde la placa que se está metiendo por debajo de la otra se hunde tanto que ese material se funde y sube y llega a superficie formando estos volcanes, como el volcán Santa Elena, o también a través de los denominados puntos calientes, los hotspots, que son, digamos, como contactos directos que tiene la superficie terrestre con el manto, inclusive llegando hasta casi el límite entre el núcleo externo líquido y el manto inferior. Y volcanes como Hawái, volcanes como los de Islandia, etcétera, tienen como ese tipo de funcionamiento. En Io funcionan a través de otro sistema, no hay tectónica de placas, lo hacen a través de esfuerzos de marea que calientan el interior de la Luna y que producen expulsión de material muy caliente hacia superficie, y esto genera que precisamente Io, que es una de estas lunas importantes de Júpiter, tenga esa actividad volcánica tan grande. De hecho, hay volcanes grandísimos, mucho más grandes que los que hay en la Tierra, como el volcán Vashtar en el polo norte de Io, que tiene 305 kilómetros de diámetro. Mucho más grande que el volcán Toba aquí en Indonesia, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, es un mecanismo distinto. Muy bien. Aquí nos están también preguntando en Facebook Live. Voy a leer estas preguntas y las preguntas que ya le pediré a Andrés que nos haga el favor que nos las transmita. Dice David Alejandro Herrera, buenas tardes, mi pregunta va referida a los volcanes Chiles y Cerro Negro en el sur de Colombia. ¿Estos volcanes presentaron erupciones parecidas a las del volcán Santa Elena? Esto debido a la forma de colapso que presentan hoy en día. Muchas gracias. David Alejandro, un saludo, muchas gracias por estar conectado, así que pues le transmito la pregunta a Silvia de Bernardo. Bueno, algunos de estos, Chile sobre todo, sí ha producido unas erupciones plinianas que han generado grandes depósitos con pómez, que seguramente en la época de las erupciones debieron de haber tenido columnas así, de ese tipo de altura de 15, de 20 kilómetros. Yo personalmente no he estudiado mucho este volcán, he estado allá visitándolo y todo, no conozco muy bien su historia, pero sí sé que ha tenido ese tipo de erupciones también, sí. No tan destructivas pues como estas, pero sí depósitos, digamos, de pómez que han rellenado con espesores importantes varios valles por allá. Ok, bien. Silvia, ¿tú quisieras agregar alguna cuestión al respecto? Bueno, pues yo realmente no conozco los volcanes Cerro Negro y Chiles, pues más allá de fotos, pero digamos que puedo resaltar que erupciones como las de Santa Elena, que nos permitieron ver los eventos de principio a fin, lo que nos ayudan es precisamente eso, a imaginar ahora cómo debieron haber sido las erupciones que formaron esos volcanes, ¿no? Podemos utilizar lo que vimos en esta erupción de 1980 y replicarlo al pasado. Y si nos encontramos con las características de los depósitos, de las geoformas de los edificios, podríamos decir, bueno, probablemente estos volcanes también tuvieron sucesos o erupciones como las del Monte Santa Elena, ¿no? Por eso tan importante esta erupción. Muy bien, y perfecto. Yo quisiera agregar un poquito respecto a eso también, que fuera de las importancias que ya hemos mencionado, otro importante aspecto es que sirvió también, fue la primera vez después del Vesiniani en el 56, pero ya seguramente muy olvidado, que se pueden ver esos montículos de que yo les hablaba ahora, el de la avalancha de escombros. Muchas veces anteriormente los consideraban o de pronto, no siempre, pero los confundían a veces con pequeños volcancitos por allá
en el pie de ese anfiteatro, ¿no? Entonces aquí se tuvo la oportunidad de ver ya más, en épocas más modernas, con más medios de comunicación y todo esto, y más desarrollo de la volcanología un poco. Entonces ya se empezaron a ver que ese tipo de eventos de avalanchas de escombros dejaba una cantidad de montículos allá en la base, ¿sí? Que después cuando se va vegetando toda esa zona, pues van quedando como con formitas cónicas y con rocas volcánicas además. Entonces por eso era que se confundían con pequeños volcanes, seguramente de unos que llamamos monogenéticos, que son más pequeños. Entonces ahí se dieron cuenta pues, de que eran realmente bloques grandes de parte del edificio volcánico que bajaron hasta allá. Muy bien, ok, perfecto. Listo, yo creo que le damos el paso a Andrés, que está aquí ayudándonos con toda la parte audiovisual para que nos transmita algunas preguntas y tenemos algunas inquietudes de pronto de las personas que nos están viendo en este momento. Entonces, vean, aquí Martín Amón, Hernando, Martín, otra vez un gran saludo. ¿Qué tan común son los volcanes no cordilleros? O sea, me imagino yo que de pronto los volcanes que no están ubicados en las cordilleras, ¿qué tan comunes son? Bueno, Silvia ha tenido experiencia con eso de pronto. No, pero bueno, digamos, dime, habla. No, que aquí en Colombia, digamos, nuestros volcanes están más relacionados a las cordilleras, ¿sí? Recordemos que cuando empiezan la presión de la placa oceánica a comprimir el continente, pues empieza también a corrugar la corteza terrestre en el continente, ¿sí? Y de ahí se van formando digamos, los sistemas cordilleranos y sistemas de fallas, que también van aprovechando todas esas zonas de debilidad para que los magmas que vienen desde la profundidad puedan subir. Y así se forman los volcanes generalmente en esas zonas de grandes deformaciones que son las cordilleras. Digamos, en Colombia, en la parte sur, el Chile, Cumbá, la Sufral, están por ahí como entre el valle interandino de, digamos, Cauca, Patia y la cordillera occidental, el flanco occidental de la cordillera. Digamos que esos son como los medio comunes ahí, que no están tan encima de la cordillera, así como en la cordillera central, ¿sí? Entonces, digamos que volcanes que queden en valles así enteros, al menos de los grandes, yo creo que hay pocos ejemplos aquí. Muy bien, perfecto. Hay otra pregunta acá de Mafe Rodríguez Velázquez, que yo me la salté y no la había leído. Mafe, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo podría relacionarse la geomática para contribuir a los impactos volcánicos y fortalecer la gestión del riesgo? ¿Cómo podría relacionarse la geomática para contribuir a los impactos volcánicos y fortalecer la gestión del riesgo? Una pregunta, digamos, muy, muy apropiada, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que vivimos en un país con tanta actividad volcánica. Entonces, ¿cómo desde la geomática se podría aportar en ese sentido? Si nos referimos a la geomática, a la evolución, digamos, de sensores remotos y todo esto. Entonces, digamos que es una parte muy importante hoy en día en cualquier tipo de estudio, ¿sí? Que tenga que ver con el terreno. Sí, y por ejemplo para nosotros es fundamental. Antes para nosotros poder ver una imagen de satélite había que ser comprada, carísima, era muy difícil obtenerla. Hoy en día podemos tener distribución gratuita de varios servidores que ponen esas imágenes de servicios gubernamentales y ponen imágenes de satélite, modelos de terreno, donde eso, aparte de la herramienta de Google, digamos, es la primera herramienta que nosotros echamos mano para poder tener una visión del terreno antes de conocerlo, posiblemente, ¿sí? Y antes de tener los mapas, entonces podemos a primera mano y rápido entrar a Google y mirar digamos, la forma que tienen y escudriñarlo por todas partes. Y lo mismo con las imágenes de satélite, ¿sí? Entonces, digamos que es el desarrollo de este tipo de imágenes
y de sensores remotos, fotografías aéreas pues, de mejor resolución y todo eso, nos ha ayudado muchísimo al trabajo no solo de geología y vulcanología en general, sino en lo que trabajan las ciencias forestales, en minería, en cualquier tipo de ciencias de esas que tenga que ver con la tierra, con el terreno, además de otras, ¿no? Entonces es una herramienta muy valiosa y que nos ha prestado muchísimo servicio actualmente. Sí, de Muy acuerdo. bien. Digamos que también los sistemas de información geográfica, o sea, todo el avance que se ha tenido en ese tema ha sido también muy útil, ¿no? Sobre todo para el modelamiento a partir de los datos que se toman en campo, de los depósitos, espesores. De pronto que Bernardo ha trabajado tanto con personas del Servicio Geológico que están muy capacitadas y que trabajan en la amenaza volcánica, utilizan mucho todas estas herramientas geomáticas, pues también para apuntarle a eso, ¿no? A modelar, de acuerdo a lo que encontramos ahorita en campo, cómo se formaron esas cosas en el pasado. Sí, definitivamente para la gestión del riesgo, el uso de todas esas imágenes de satélite, fotografías aéreas de buena resolución y el uso de los que manejan los sistemas de información, ¿sí? En nuestro caso institucional es el ARGIS, digamos, son herramientas que nos permiten ver cosas que pasaron antes o que posiblemente pasen después por medio de las simulaciones, ¿no? Y reconstrucciones. Y eso además se manejan bases de datos relacionadas que nos brindan una información rápida, muy buena, muy interesante. Perfecto, fabuloso. Tendremos muchas más preguntas, seguramente se las comunicaremos a Silvia y a Bernardo para que nos contextualicen con toda esta interacción que hemos tenido a lo largo de la sesión de hoy. Agradecemos inmensamente a todos ustedes por acompañarnos, agradecemos también a Bernardo Pulgarín y a Silvia Castilla, quienes nos acompañan en esta sesión de conversaciones geocientíficas, una nueva iniciativa que le estamos apostando desde el Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología de la Universidad Nacional para comunicar de manera sencilla, de manera muy entretenida estos eventos y estos conceptos que a veces como que se nos complican un poco de entender en temas de ciencias de la Tierra. Así que pues agradecerles nuevamente a ustedes por acompañarnos, a nuestros invitados. Mil gracias Silvia, mil gracias Bernardo, muy amables por estar con nosotros. A ustedes también por invitarnos y poderles contar un poquito por encima, un brochacito de todas estas cosas de volcanes que también son bastante interesantes y la gente común y corriente le encanta escuchar historias de volcanes. Así es, así es. Muy bien, entonces, segurísimo, nos vamos a estar viendo en una próxima ocasión. Vamos a estar organizando más conversatorios de tal manera que esta es tu casa, las puertas siempre estarán abiertas para ustedes. Mil gracias, nos veremos en una próxima sesión de conversatorios geocientíficos, así que nuevamente invitarlos a que nos sigan por redes sociales y mil gracias a todos por acompañarnos. Que estén muy bien, muchas gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Muchas gracias, hasta luego.